Bueno, buenos días a todos. No sé si me están viendo. Andrés, ¿tú me estás viendo? Sí, sí, Ok, perfectamente. ok, ok. Em, Le damos la bienvenida a todos a esta charla de epilepsia y en el síndrome de Angelman y su tratamiento. Tenemos como invitado a el doctor Andrés Jiménez. El doctor ha sido de verdad una de esas personas que nos ha apoyado desde el principio, desde que comenzamos con FASLATAM. Estuvo en nuestro congreso. Él es profesor asociado en neurología en Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital. Es director del programa y clínica de transición a la adultez en las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Es coinvestigador en clínicas Angelman y de sinopatías en el Texas Children's Hospital. Doctor, bienvenido a nuestra charla. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, el micrófono es tuyo. Vamos a pedirle a todos los usuarios y a todos los que nos acompañan hoy que por favor mantengan su micrófono apagado. Si tienen alguna pregunta, vamos a tener una sesión de preguntas al finalizar la charla. Váyanlas escribiendo por favor en el chat y al final las estaremos respondiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Stephanie, y gracias nuevamente, pues, a todos los de Fast Latam que tanto quiero y que me han permitido, digamos, compartir con ustedes y acompañarlos un poco. Como dijo Stephanie, si tienen preguntas, váyanlas anotando, porque yo no quiero ser demasiado extenso. Por lo contrario, quiero que tengan, digamos, la oportunidad de compartir un poquitico sobre su experiencia, si es necesario, y hablamos un poquito. Les voy a compartir la presentación. Tú me dices si es visible. Bien. Ups. Vamos al inicio, ¿cierto? No puede uno delatar ya todo lo bueno. Bueno, Ah, como, es como, perfecto. como Stephanie decía, yo soy neurólogo en Baylor y en el Hospital de Niños en Texas, en Houston. Me mudé recientemente acá y estoy trabajando con el doctor Bachino en la clínica de Angelman y ampliándola un poco hacia adultos también. No tengo ningún conflicto de interés en particular, pero soy coinvestigador en el trial de Ionis. Para los padres, digamos anticipadamente, es una charla con la que trato de cubrir un poquitico esas preguntas que surgen para las personas en medida que hay un diagnóstico nuevo, ¿cierto? O sea, están diciendo tantas cosas, pero ¿qué es la epilepsia y por qué eso se da en Angelman, en Angelman en particular? Y digamos cuál es el proceso, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando surge? Porque sabemos que los niños y niñas con síndrome de Angelman tienen una altísima tasa de epilepsia, pero no necesariamente quiere decir que todos deban actuar de la misma manera, todo resulte de la misma manera. Y sobre todo, qué hacer en los casos donde la situación es muy apremiante, ¿cierto? Donde se vuelve, digamos, que algo que está convulsionando mucho, las convulsiones duran mucho tiempo, o está cambiando el tipo de convulsiones, digamos, para los padres ya un poco más experimentados, o que, digamos, tienen un diagnóstico desde hace varios años y sus hijos están creciendo y ese tipo de cosas. Y por supuesto, les voy a dar un espacio para preguntas. Lo que sí hago, digamos, una precaución anticipada es que esto no es una consulta médica individual, ¿cierto? Yo no tengo la capacidad de decirles a ustedes sin conocer puntualmente a sus hijos o hijas, pues mire, este es el medicamento indicado o este no es el medicamento indicado o su neuropediatra está haciendo esto y debió hacer esto, porque la experiencia individual es muy específica a cada uno. Hay cosas que, digamos, son lineamientos que muchos de ustedes ya conocen, muchos de ustedes van a ir conociendo con el tiempo que dicen, mire, preferible no usar este medicamento, sino reemplazarlo por otro, pero hay cosas que ya dependen de la situación y las circunstancias puntuales, tanto de su hijo o hija como de lo que está disponible alrededor de ustedes como recurso. Tampoco es una verdad absoluta, ¿cierto? Vuelvo y digo, hay cosas que yo puedo decirles, mire, aquí en Estados Unidos funciona así o así, pero resulta que la disponibilidad de eso en México, Colombia, Chile, Argentina puede ser un poco diferente. Y no es una charla científica, ¿cierto? Si hay algún colega mío en la audiencia y dice, pero ¿por qué no nos comentó de cuál es esto, esto y esto? Esto es muy puntual para padres que están lidiando, digamos, con las circunstancias, ¿cierto? Porque pues yo sé que un padre cuando le diagnostican digamos, un trastorno en el neurodesarrollo está lidiando con una cantidad de
circunstancias, desde cambios en el desarrollo, en la comunicación, leyendo sobre todos y tantas esas diferencias en el sueño, en el comportamiento, en el día a día, como quien dice, que palabras grandes como hipotonía, ¿qué es eso? Trastornos en la marcha, esto y lo otro, y de repente aparece, digamos, dentro de ese cielo una epilepsia, ¿cierto? Un primer síntoma donde el niño está haciendo algo diferente, algo que los asusta, algo que requiere un poquitico de claridad y de entendimiento para todos. Y es ese cambio el que debiera uno alertarlo, ok, debemos hacer algo más o algo diferente, pero en esa, digamos, en esa tormenta, en ese cielo nublado, en esa cantidad de cosas, pues es bueno entender qué quiere decir ese término realmente y qué quiere decir eso a consecuencia de cómo evolucionan los niños, ¿cierto? Porque en realidad, ¿qué es la epilepsia, cierto? Es una palabra que usamos y que creo que tememos mucho, inclusive ve uno muchas veces que hasta nosotros usamos eufemismos para no decir esa palabra tan terrorífica, ¿cierto? Pero en realidad una epilepsia es tener una o más convulsiones no provocadas, es decir, hay niños y niñas de 2, 3 años que no tienen ningún trastorno en el desarrollo, desarrollan una fiebre y con esa fiebre pueden tener una convulsión. Eso es una convulsión provocada. O por ejemplo, si un niño se cae, se golpea en la cabeza y tiene una convulsión, es una convulsión provocada. Entonces, una convulsión no provocada es algo que surge en ese espacio de la nada. Ustedes están lidiando con sus niños y de pronto una terapista les dice, oiga, su niño está haciendo unos movimientos inusuales. Y esas convulsiones no provocadas en personas de alto riesgo nos debieran llevar a pensar en epilepsia, en utilizar ese término. Y ese término de epilepsia lo que hace es que nos pone a nosotros, los médicos, los especialistas, a pensar de una manera un poco diferente. ¿Pero qué quiere decir alto riesgo? Cuando se hace lo que llamamos un electroencefalograma, es decir, ese estudio de ondas cerebrales, de electricidad cerebral y es anormal, o cuando sabemos, por ejemplo, que existen condiciones como síndrome de Angelman, que es de muy alto riesgo. Entonces, si yo veo un niño con síndrome de Angelman que tiene una convulsión, pienso en epilepsia, u otros, por ejemplo, como SYNGAP, que es una condición muy parecida y que también conocemos extensamente. Pero entonces, ¿cuáles son las convulsiones en el síndrome de Angelman, cierto? Ustedes, los padres más experimentados, como algunos en la audiencia, saben muy bien y pueden recitarme precisamente cómo lucen las convulsiones, pero algunos de ustedes que están recién diagnosticados estarán pensando, bueno, ¿pero qué es una convulsión y cómo se come eso, cierto? Porque las convulsiones no son lo que uno ve en la televisión. Las convulsiones son muchas cosas que no necesariamente lucen como el exorcista, que está alguien, mejor dicho, sacudiéndose y vomitando y mordiéndose la lengua y babeando y este tipo de cosas. Por lo contrario, muchas veces para mí la prioridad en las convulsiones, en algo como Angelman, es poder reconocer tempranamente para tratar tempranamente, porque muchas veces pueden ser situaciones muy sutiles que necesitan un poquitico de ese, primero que nada, de ese talento y conocimiento de la madre y del padre. Bueno, le doy crédito más a las mamás, ya viene su día, porque son las que más conocen a sus hijos y saben cuando hay algo que no es normal. Y pues ese, digamos, ese índice de sospecha de parte de sus médicos y esa capacidad de las madres de decir, mire, esto no es sencillamente que se está adormeciendo. Las convulsiones tienen rasgos como duración, que es algo que nos interesa a nosotros, cuánto dura, porque una convulsión de 2 segundos no es lo mismo que una convulsión de 20 minutos. Cómo luce la convulsión, y a veces una imagen es mucho más que 1000 palabras. ¿Qué la provoca? Como les decía, una cosa es una convulsión provocada y no provocada, pero también dentro de las personas que tienen epilepsia, ¿qué hace que una convulsión suceda? ¿Qué la detiene? ¿Existe algo que necesitemos usar? ¿Y qué otros cambios vienen con las convulsiones? Ahora, ustedes seguramente han oído hablar de aspecto o semiología, es terminología ya médica, donde les dicen, no, mire, su hijo tiene epilepsia con convulsiones generalizadas, o su hijo está desarrollando mioclonías, o atonías, o convulsiones atónicas, o crisis de ausencia, y esto. Una cantidad de palabras que uno dice, pero eso cómo se come, ¿cierto? Y cuando llega la hora de la realidad, pues lo que hay que entender es, cuando hablamos de una epilepsia o unas convulsiones generalizadas, simplemente quiere decir que todo el cerebro está reaccionando a algo, está generando una convulsión que afecta, por lo contrario, no solo unos puntos del cerebro, sino que afecta tanto todo el cerebro y todo el cuerpo de una persona. Entonces vemos cambios que van en todo el cuerpo de la persona. A mí me gusta mucho que los padres vean videos y les agradezco a algunos de los que tuvieron la amabilidad de compartir sus propias experiencias y sus propios videos, porque muchas veces esto es lo más fácil de no reconocer y de
no atender, no tanto por parte de los padres, sino por parte de los médicos realmente. Muchos médicos que dicen, mire, un niño que está, por ejemplo, como pueden ver ustedes acá, dirán, no, pero es que miren, en ese video se ve es puro cansadito, está simplemente quedándose dormidito porque no lo recuesta y lo pone a dormir y ese tipo de cosas. Y resulta que si ustedes se dan cuenta, digamos, en este contexto, este niño está teniendo momentos en los que tiene unos sacudones muy discretos, pero si ustedes se dan cuenta en algunos puntos, él se sacude un poquito y también ahí ven esos como sobresaltos pequeños que se llaman mioclonías. Una mioclonía básicamente es un sobresalto y algunos momentos en los que parece que perdiera, como que se fuera a quedar dormido y caerse, que es que pierde el tono de su cuerpo, es decir, el tono es esa fuerza muscular que lo mantiene a uno en su postura. En un momentico se cae y eso tan sutil y tan pequeñito es una convulsión. Yo hago énfasis sobre eso que un médico les puede decir, ay, no, mire, pero es que está cansadito, ¿por qué no? Yo he tenido varios pacientes, no solo en Angelman, sino en otras condiciones, particularmente menciono SYNGAP, donde, por ejemplo, algunas de estos episodios son provocados por masticar o comer. Entonces dicen, ah, pero es que estaba cansadito y usted le está dando sopita y ya se está quedando dormido y resulta que tiene un sobresalto y se cae dentro de su comidita y eso. Y resulta que el médico no le está dando crédito al cambio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean una situación en donde ustedes vean un sobresalto de esos o un cambio de ese estilo, tener buena sospecha. Estas convulsiones en puntual no van a hacer que ustedes tengan que correr a urgencias, pero esas convulsiones o estos cambios en puntual son algo que ustedes debieran empezar a documentar como padres para su próxima cita. La atonía o las crisis atónicas van muy de la mano de las mioclonías, es muy parecido. En principio, este es otro ejemplo de una niña que está teniendo situaciones en donde, si ustedes se dan cuenta, ya está tranquila y de repente pareciera que se cayera para un ladito o se cayera para adelante, ya está. Y no sé si alcancen a ver la sutileza, pero tiene también algunas mioclonías en sus párpados, es decir, como que un parpadeo muy rápido. Aquí lo pueden de pronto ver un poquitico, si ven que sus ojitos cambian por un momento. Y ese parpadeo rápido es muy característico también de algunas de esos episodios de mioclonías y atonía o de pérdida del tono, donde pareciera que se queda dormido, entonces con el parpadeo rápido dicen, no, pero pues es que está como quedándose dormidito, y resulta que eso mismo es una convulsión que toca atender. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con ausencias, que uno diría, bueno, este chiquito está aquí medio cansadito o está dormido, y resulta que él es, en principio, durante esa convulsión es como si se desconectara de su medio, ¿cierto? Es decir, él no está respondiendo, puede estar haciendo algunas cosas algo automáticamente, pero no está necesariamente, digamos, conectado con su entorno. Esas son las tres grandes convulsiones, digamos que, sobre todo con los más jóvenes, para los padres recién diagnosticados y eso, son lo que más debiera alertarnos, porque una convulsión grande, ¿cierto? Donde hay sacudones y toda la cosa, la reconoce cualquiera, yo diría. Pero son estas sutilezas las que, si bien no ponen en peligro su vida inmediatamente, no tienen ustedes que salir corriendo al hospital, son las cosas que si ustedes salen corriendo al hospital, por ejemplo, van y un médico general en urgencias les dice, eso pareciera que está descansadito, señora, llévelo para la casa, virosis, lo de siempre, ¿no? Pero resulta que es algo que ustedes pueden empezar a insinuarle o presentarle a su neurólogo pediatra o su neurólogo o a su pediatra para decirle, mire, acá hay una sospecha de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al aparecer las convulsiones? Lo primero, pues mantener la calma. Yo sé que como padre y pues como médico, sé que no es fácil y es más fácil para mí decirlo que hacerlo. Pero lo más importante es mantener la calma porque no, no ahondamos en nada corriendo de una vez para urgencias o teniendo, o mejor dicho, haciendo toda clase de procedimientos. Muchos de estos episodios lo más importante es reconocerlo, ¿cierto? Lo segundo, pues mantener la calma también, ¿cierto? Toca empezar a tener un plan de cómo vamos a documentarlo, qué información puede servirnos. Mantener la calma, mantener la calma, mantener la calma. No es solo de mantener la calma, por supuesto. Toca tratar de capturar la información que le puede servir al neurólogo o al pediatra al respecto de eso. Cuando la epilepsia o las convulsiones surgen en algo como Angelman, empiezan a ser más y más frecuentes y suelen ser los padres los que tienen la oportunidad de reconocerlo porque, mejor dicho,
Si hay algo real en la vida es que uno va al médico y le dice, está sucediendo esto, y en los 25 o 30 minutos de la consulta no sucede absolutamente nada y el médico le dice, no, señor, eso no le pasa nada, lléveselo para la casa. Y resulta que ustedes tienen la oportunidad de verlo en los diferentes escenarios, por ejemplo, si le dan convulsiones durante una comida, o si le dan convulsiones en el momento en el que está acostándose, o tarde durante el día, o justo al despertarse. Ustedes pueden tener la oportunidad hoy en día que todos, o la mayoría de nosotros, tenemos un celular con capacidad de grabar, pues pueden capturar un poquito una imagen. También es bueno llevar un diario porque a pesar de que es un poco difícil ver eso suceder, digamos que si la cita de ustedes en el neuropediatra viene siendo unas semanas después, pues empieza uno a registrar cuándo suceden más frecuentemente para tratar de ver esos patrones, ¿cierto? Yo sé, por ejemplo, que hay niños que convulsionan más frecuentemente justo al alba o justo digamos, hacia la tarde-noche cuando se está poniendo el sol, porque es cuando está cambiando también su patrón de ondas cerebrales porque están más cansaditos. O hay niños que me llegan y me dicen, mire, convulsiona más durante la alimentación o cuando lo saco a jugar en el parque empieza a convulsionar más frecuentemente. Y hay que tener un entendimiento de cuándo ir a urgencias y eso lo ahondamos ahorita en un momento. Ustedes van a su cita neurológica y tienen que tener metas para esa cita neurológica, tienen que tener una claridad de qué es lo que toca preguntar para no estar a merced de... ¿No oyes? Ah, Aló. pues Perdón. Para no estar a merced digamos, de las decisiones que usualmente se toman donde le dicen, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, sino entender por qué lo estoy haciendo, con qué fin estoy haciendo. Eh, yo no quiero ser, digamos, necesariamente una persona desesperanzadora de ninguna manera, pero las convulsiones y la epilepsia en Angelman y en otras condiciones son difíciles de controlar. Entonces tenemos que tener metas muy claras de manejo, donde las expectativas, por lo menos de inicio, sean claras, ¿cierto? Donde no es, voy a darle este medicamento y muchas veces, por ejemplo, sucede que alguien viene y dijo, yo me tomé el medicamento. ¿Pero cuánto tiempo? No, pues los 10 días que me lo dieron, porque no es como un antibiótico, ¿cierto? No es que me lo tomo hoy y me curé ya, dentro de 10 días no vuelvo a tener convulsiones. Hay que entender también por qué el médico está haciendo ciertas evaluaciones y cuáles ustedes debieran también cuestionar o cuáles debieran priorizar, porque muchas veces a ustedes les dicen, no, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, pero ¿qué es lo que va a ayudar a mi hijo más temprano o hijo o hija más tempranamente? Tiene que tener una claridad de cuáles son los medicamentos, para qué, y también tener ustedes su propio entendimiento de decir, oiga, señor, mire, ese medicamento a mí me dijeron que no era preferible, ¿no será que esta es una mejor opción? Y hay mucha documentación que podemos generar y tener claro para decir, oiga, este es un medicamento que no es preferible en el contexto de Angelman, cosas así. Y por supuesto, discutir el plan de emergencia. Para mí la evaluación prioritaria es el electroencefalograma, es decir, esa medición de las ondas cerebrales de un niño, porque en principio las ondas cerebrales, esa actividad eléctrica, es lo que se distorsiona cuando hay epilepsia o cuando hay convulsiones, ¿cierto? Esa es la prueba definitiva para nosotros en neurología de decir, mire, cuando un niño tiene algo que yo veo con mis ojos y lo registro al tiempo en un registro de electricidad, pues sé que si están relacionados, eso es una convulsión, ¿cierto? Esto es lo mismo que cuando uno le hacen, por ejemplo, un electrocardiograma, que le ponen simplemente unos cables en el pecho para medir la electricidad del cerebro. No duele, no transmite ninguna electricidad o radiación, nada por el estilo. Pero sí para nosotros, en el contexto de Angelman y en el contexto de la epilepsia en general, debiera ser una prioridad. Ahora, no necesariamente es fácil. Muchas veces los niños no se quedan quietos, hay que ayudarlos a entretenerse, pero no se tienen que quedar como petrificados, pues tampoco. Yo les diría, discutan con su médico si existe alguna posibilidad de que ustedes lo acompañen y que estén jugando, inclusive mirando televisión, un celular o alguna otra cosa. La resonancia magnética, aunque todo el mundo cree que esto va a ser la solución, o pues muchas veces inclusive los médicos dicen, no, necesitamos una resonancia absolutamente ya, mejor dicho, necesito ver cómo luce ese cerebro. Para mí la resonancia es algo que en ciertos contextos puede ayudar, pero no debiera ser una prioridad, porque una resonancia, primero, consume tiempo, segundo, consume recursos, tercero, muchas veces es algo que demora el resto del cuidado, y cuarto, en Angelman o en Angelman, así como en la mayoría de las condiciones neurogenéticas, usualmente no nos revela ninguna información que nos cambie las opciones de manejo. Lo mismo sucede con una tomografía. Muchas veces la tomografía o el TAC
Es algo que es más breve que la resonancia, pero de la misma manera simplemente nos da una fotografía de un cerebro, no nos cuenta cómo está funcionando ese cerebro. Si yo le tomo una fotografía a cualquiera de sus hijos o hijas, voy a ver un niño o una niña que no tiene nada saliente que me diga, mire, tiene epilepsia, piensa así, habla así, se comunica así. Entonces muchas veces no es un recurso de utilidad. Y ya los laboratorios tienen que ver más con si necesitamos medir, por ejemplo, niveles de medicamentos o entender si hay alguna enfermedad que coexiste. Por ejemplo, cualquiera que tiene epilepsia tiene mayor riesgo si está enfermo con un virus o alguna cosa así. Entonces, si hay un gran cambio, pues revisamos ese tipo de cosas. A la hora del tratamiento, cuando hablamos de epilepsia, por eso les digo que la terminología es tan importante, cuando hablamos de epilepsia decimos, mire, si existe una epilepsia hay que tratarla. Y el tratamiento es a largo plazo, vuelvo y les digo, no es algo donde sea un periodo breve de medicamento o algo donde yo les diga, mire, tomes esto por 10 días y luego regrese y no sucede nada más, sino es algo que tiene que tener esa claridad sobre, bueno, cuánto lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuál vamos a escoger y cuáles son las metas y los puntos de chequeo que vamos a estar revisando sobre si funciona o no funciona este medicamento. Pero el plan no es solo medicamentos, ¿cierto? Es identificar cuáles son los factores de riesgo, qué empeora, qué agrava las convulsiones, qué puede ser algo que anticipemos para disminuir la frecuencia de esos eventos, ¿cierto? ¿Qué son los cambios que podemos anticipar a lo largo de la vida también para los padres que ya llevan muchos años sufriendo, digamos, con las convulsiones de sus hijos eh, y de repente hay en un punto de estabilidad y luego llega la adolescencia y la pubertad y situaciones en donde, por ejemplo, hay cambios hormonales que debemos anticipar, que debemos entender, qué otras alternativas tenemos de manejo para llegar a cuáles son los mejores planes terapéuticos para sus hijos? Y por supuesto, lo más importante y lo más clave es los medicamentos. Yo sé que muchas personas le tienen terror a los medicamentos en general, en todo el mundo, ¿cierto? Uno no quiere tomarse nada que no le vaya a hacer en beneficio y hay muchas personas que piensan o que se preocupan porque un medicamento pueda, digamos, entorpecer a mi hijo o hacer que esté dormido, que sea como un zombie y esto y esto. Para mí, yo siempre le digo a los padres, mire, los medicamentos tienen una meta muy clara que es disminuir el riesgo de tener convulsiones. No curan la epilepsia, es algo que disminuye el riesgo. Así como cualquiera de nosotros toma un medicamento, por ejemplo, para la presión arterial, toma un medicamento para controlar, digamos, el reflujo o cosas así, que lo ayudan a uno a mantener algo bajo control, haciendo un mínimo cambio sobre su calidad de vida y estilo de vida. La meta es el medicamento a la menor dosis necesaria que tenga el mayor impacto en el control de la condición y a la vez no le imposibilite su calidad de vida, ¿cierto? Yo no quiero algo que a alguien lo haga, digamos, estar dormido todo el día, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Yo sé que aquí hay un poquito de controversia, pero usualmente cuando hablamos de una epilepsia, como les decía, generalizada, donde se afecta todo el cerebro, pues lo más importante para nosotros es tratar de lidiar con medicamentos que ayuden todo el cerebro. Por ejemplo, el levetiracetam o Keppra, como se conoce comercialmente, es uno que es más nuevo, muy fácil de administrar, muy bien tolerado y usualmente un medicamento que no requiere medir niveles en sangre o ese tipo de cosas. A veces necesitamos más de un medicamento y el Urbadán o Clobazam o Onfi es uno de esos medicamentos que ha surgido muy bien, digamos, conocido y muy frecuentemente utilizado en el contexto de epilepsia mioclónica, es decir, con esos sacudones que les mostraba, y atónica, es decir, con esa pérdida de tono o esas caídas de la cabecita o de todo el cuerpo. Antes se usaba mucho el clonazepam, que se conoce como ribotril o clonopin, o puede haber otros nombres en otros países. A mí el clonazepam me gusta, es muy parecido al clobazam, pero su duración de acción es mucho más corta, entonces tiene muchos más altos y bajos y el cuerpo se puede habituar un poco. Entonces es un medicamento que en los altos puede causar un poco de cansancio, de adormecimiento, en los bajos el cuerpo empieza a necesitar una dosis más mayor o más frecuente. Entonces hay que usarlo con un poco de precaución. Dependiendo de las circunstancias, el ácido valproico, ¿cierto? El de pacote o divalproex, es uno de los medicamentos que en Latinoamérica y en otros países tenemos a la mano muy frecuentemente. En mi opinión, es un medicamento que puede ser muy útil, pero es un medicamento que en el contexto del síndrome de Angelman lo usamos con cierta precaución. Puede ser que lo usemos, pero se usa con la precaución de entender que
puede agravar cosas como las dificultades en la marcha, puede tener un agravamiento en temblores que se desarrollan más adelante como parte de Angelman, pero que se pueden agravar por un medicamento. Hay otros medicamentos que utilizamos ya más un poco de segunda línea. Para mí lo más importante es reconocer cuáles son los medicamentos que ustedes les puede proponer un médico o su neurólogo, que ustedes debieran decir, momento, esto no se usa. Por ejemplo, esos que ustedes ven en el recuadro rojo, oxcarbazepina o trileptal o la carbamazepina o la fenitoína, que son medicamentos que están hechos para convulsiones focales, no generalizadas, como les decía, no todo el cerebro, sino solo un área del cerebro. Y son medicamentos que pueden, por lo contrario, empeorar las crisis. Entonces, ustedes como padres, si alguien les dice, no, mire, esto se ve como una crisis focal, antes de ponerle un medicamento de esos, debieran de alertar a su médico y decirle, mire, mi hijo con síndrome de Angelman me dijeron que estos medicamentos pueden no ser una buena opción. Generalmente, por ejemplo, los medicamentos indicados en el recuadro verde, la mayoría de ellos son de una acción muy amplia. Es decir, si hubiera crisis focales por alguna razón las cubre, si hay crisis generalizadas también las cubre. Los medicamentos para crisis focales, los del recuadro rojo, no funcionan para crisis generalizadas y las pueden agravar. Hay muchas personas que me preguntan, por ejemplo, por la forma purificada y médica del cannabis o del CBD, que es el Epidiolex. No tenemos suficiente evidencia en su uso en Angelman, pero hay evidencia un poco creciente sobre cómo puede ayudar. Eso todo son cosas que ya pasa a ser segundo o tercer plano, es decir, principalmente usar los que ya conocemos, hemos probado tanto por su eficacia, es decir, cómo funcionan de bien tanto como por su seguridad, cuál es el riesgo de efectos secundarios. En algunos casos hay dietas que utilizamos, ¿cierto? Ustedes de pronto han oído hablar de la dieta de bajo índice glicémico o LGIT, ¿cierto? O dieta cetogénica en algunos casos. No la que sale, digamos, en la revista Cosmopolitan o ese tipo de cosas, no la que hacen para mantener bajo peso las modelos y ese tipo de cosas, sino dietas que son muy específicas sobre cuánto manejamos carbohidratos para ayudar a disminuir ese riesgo, porque se le está dando una alternativa al cerebro de alimentación que disminuye por alguna razón el riesgo de la epilepsia. Eso es usualmente medicalizada, es decir, es con una discusión con un nutricionista y con un médico especialista en dietas que pueda ayudarlos a ustedes a valorar cuál es la utilidad de eso en el contexto de sus hijos. Pero no se usan usualmente en aislamiento, es decir, un medicamento sí o sí está indicado cuando hay epilepsia. Hay casos en donde puede haber una epilepsia muy severa y recurrimos a ciertas cirugías. Yo no veo muchos niños con síndrome de Angelman que requieran cirugía, por ejemplo, un estimulador de un nervio que sube al cerebro y disminuye la frecuencia, pero puede ser parte de la discusión que ustedes tengan con su médico. Y hay algunos manejos alternativos como el CBD que uno puede conseguir, digamos, en farmacia. Yo les diría, usualmente ese tipo de alternativas no son algo que uno pueda, digamos, formular o tener claridad sobre qué quiere decir cuando yo lo compro en una farmacia sin entender cuál es la dosis y la concentración y cuál es el nivel de pureza, ¿cierto? Yo le propongo muchas veces a las personas, mire, si es para algo como comportamiento, puede ser algo que uno valore, pero si es para controlar la epilepsia, sí necesitamos tener claridad sobre qué estamos usando. Y ahí ven ustedes un reloj o una pulsera que se usa para detectar convulsiones que muchos padres me preguntan, necesito un dispositivo para detectar la epilepsia. Y resulta que en realidad estos dispositivos no nos funcionan tan bien como quisiéramos cuando las convulsiones son tan cortas. Sirven mucho para alertar a un padre cuando hay una convulsión verdaderamente prolongada con sacudones, pero para estas mioclonías o esos sacudones o sobresaltos o para esas atonías, esos episodios donde se les cae la cabecita o ese tipo de cosas, no funciona tan bien. Bueno, a lo que pienso que muchos de ustedes quieren saber. Mi hijo o mi hija acaba de empezar a tener convulsiones. ¿Qué hago si hay una convulsión prolongada? ¿Cuál es el plan de manejo? Ya lo saben, ¿cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto. Hay que mantener la calma, porque de ustedes depende tener una estructura para ese plan de manejo. Yo sé que, vuelvo y digo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero el primer paso siempre será mantener la calma, auxiliar a su hijo y hay maneras de auxiliar, hay maneras adecuadas, hay maneras no adecuadas y creo que lamentablemente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados tenemos cierta cultura de qué es lo que debemos hacer, que nosotros muchas veces como médicos decimos eso es exactamente lo contrario a lo que debemos hacer.
Hay que documentar y alistar un medicamento de rescate de ser necesario para administrarlo y acudir al hospital si es necesario. ¿Qué quiere decir auxiliar? Fíjense ustedes. Mi hijo empieza a tener una convulsión que no es sencillamente esas, digamos, mioclonías o esos sacudones, sino que verdaderamente hay, digamos, un sacudón más sostenido. Mi hijo está teniendo una convulsión donde todo su cuerpo parece estarse sacudiendo. ¿Qué hago? ¿Lo alzo? ¿Dónde lo pongo? ¿Lo llevo? ¿Lo meto a la cama? Lo más prudente, desde cualquier punto de vista, es ponerlo en el suelo, en una superficie llana donde no tenga manera de caerse de nada, porque uno dice, lo tengo en mis brazos y resulta que si se sacude de tal manera que se me cae de los brazos, puede golpearse y lastimarse, no por la convulsión. Ustedes, les diría, pónganlo como lo ven ahí, de lado, sobre el suelo. ¿De lado por qué? Pues porque quisiéramos que digamos, su garganta y su boca estén en una posición donde si hubiera reflujo o si hubiera algún vómito pudiera salir fácilmente. No es común, pero no queremos que ese vómito vaya dentro de su vía aérea, es decir, que se le meta a los pulmones o alguna cosa así. Como ven en el suelo, no le ponen nada en la boca y ahí es donde hay una gran diferencia con lo que nos ha enseñado la televisión y todo lo demás. Los niños y niñas, si tienen una convulsión no, y se muerden la lengua, no se van a tragar la lengua, no se van a atorar con su saliva, no va a pasar nada con respecto a eso. Si nosotros le metemos algo en la boca, si le meto mi mano y me la muerde, entonces imagínese el dolor. Si le meto algo como un lápiz, que para que no se muerda los dientes y rompe el lápiz, se puede tragar el pedazo de lápiz. O si le meto cualquier otra cosa en su boca, lo que puede estar haciendo es afectando su posibilidad de continuar respirando durante la convulsión, ¿cierto? La mayoría, gran mayoría de los niños pueden tener convulsiones donde inclusive en algunos puntos parece no estar respirando, porque la vía aérea, es decir, donde pasa por la laringe y por la garganta, también tiene músculos que pueden estar haciendo algún espasmo, entonces puede haber ciertos ruidos como un estridor, como "Ugh", donde uno diga, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero eso es parte de la convulsión que usualmente resuelve, ¿cierto? Yo me alerto es cuando empieza a haber ya más cambios de color en los niños y ese tipo de cosas. A veces dicen que uno puede poner la rodilla para evitar que se siga, digamos, moviendo de un lado para el otro. Esa parte es la menor en términos de la prioridad. Documentar para mí es muy valioso en dos sentidos. Uno, que ustedes van a poder llevar un video donde su pediatra o neurólogo o a urgencias para decirle, mire, esto es lo que vi y no tener uno en ese afán del momento que tratar de, digamos, documentar además, ah, sí, mire, yo vi que los ojos iban para acá o para allá, pero también porque les van a dar a ustedes una medida de tiempo, ¿cierto? Esta documentación no es para subirla a TikTok, ni para ponerla en Facebook, ni nada por el estilo, sino para uno poder llevar el tiempo y entender cuánto puede estar durando una convulsión, porque eso va a ser clave a la hora de tener un medicamento de rescate. Hay diferentes medicamentos de rescate, por supuesto, en algunos países, digamos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pues hay el privilegio de tener algunos medicamentos dedicados al rescate, algunas versiones rectales de medicamentos, algunas versiones nasales de medicamentos, pero la realidad es que si ustedes, pues ahí no se logra ver con mayor claridad, pero si ustedes se dan cuenta, esos medicamentos que están ya tan comercializados, siguen siendo los mismos medicamentos como tal. El medicamento, el ingrediente activo es el mismo medicamento o la misma familia de medicamentos que muchas cosas que se consiguen en Latinoamérica y que pueden ser utilizadas como medicamentos de rescate, simplemente es el mecanismo de administración. Es decir, en vez de ser algo, un gel rectal o un spray nasal, alguna tableta que uno pudiera triturar y poner dentro de la boca para que se absorba dentro de la boca. Hay diferentes mecanismos de administrar los medicamentos, ¿cierto? Hay mecanismos, como pueden ver ustedes aquí, más o menos, pues, de administraciones rectales y ese tipo de cosas, pero vuelvo y les digo, la practicidad de eso es sencillamente porque ya vienen prellenados, pero la disponibilidad de un medicamento de estos es un poco menos frecuente fuera de Estados Unidos y son muy caros para el impacto que pueden o pueden no tener. Ahora, yo también haría énfasis sobre que las crisis tan prolongadas en síndrome de Angelman son un poco inusuales, es decir, la mayor caso de lo que vemos verdaderamente de crisis prolongadas que requiera un medicamento de rescate suele ser más bien en las convulsiones, perdón, en las estatus epilépticos no convulsivos que les hablo ahorita un segundito. Entonces, si bien hay que tener un medicamento de rescate, no necesariamente
hay que anticipar que necesito salir a gastar, no sé, 800 o $900, viajar hasta Miami a comprar a $900 un medicamento de rescate de estos. Lo más importante, pienso yo, es, ok, estamos en esta situación. ¿Cuándo debo ir a urgencias? ¿Cuándo debo llamar a una ambulancia? ¿Cierto? Lo más importante, convulsiones que no paran. Es muy inusual, pero hay que tener claridad de cuál es el plan de manejo. Si yo llevo todo ese proceso donde, como les enseñaba, he pasado de alistar el medicamento y pasaron 5 minutos, administré el medicamento y resulta que la convulsión no se detuvo, hay que ir a urgencias. Inclusive yo les diría, si tuve que administrar el medicamento, es un momento para ir a urgencias, porque usualmente no debiera ser tan prolongado y puede haber algún cambio, ya sea en su salud general o algún cambio que requiera, digamos, modificar medicamento o hacer un estudio más a fondo, ¿cierto? Lo segundo respecto de eso es, como les digo, se administra el medicamento. Sobre todo las primeras veces, si llegase a pasar, vuelvo y digo, en Angelman no es tan común que haya convulsiones prolongadas. Hay condiciones diferentes, hay tipos de epilepsia, por ejemplo, si han oído hablar de síndrome de Dravet y ese tipo de cosas donde hay convulsiones muy prolongadas. Y lamentablemente los padres se acostumbran a, no, mire, le di el medicamento, entonces simplemente llamo al médico, oiga, mándeme el medicamento otra vez porque ya estoy acostumbrado a tener que hacer esto. Pero en Angelman y sobre todo si es, digamos, como dicen, su primera vez, yo iría a urgencias sí o sí. Si su niño o niña no regresa a su estado de base, le di el medicamento, pasaron 20 minutos, porque muchas veces puede haber algún adormecimiento durante ese tiempo después del medicamento o después de una convulsión hay un periodo que llamamos post-ictal. Ustedes de pronto oigan a su neurólogo hablar del post-ictal, un periodo donde el niño o niña está confundido, no está respondiendo mucho. Pero si pasan más de 20 minutos y no regresa a su estado de base, yo les diría, mire, por lo menos llame a su neurólogo o vaya a que lo revisen. De pronto llegan a urgencias y ya está mejor, pero hay que tener claridad de que si después de 20 minutos, media hora no está regresando, hay que evaluar. Si encuentra que hay dificultad para respirar que persiste, si encuentra que hay cambio de color o alguna cosa así, o si regresan las convulsiones, ¿cierto? Si hay un niño cuyas convulsiones desaparecieron y de repente vuelve y convulsiona prolongadamente y vuelve y convulsiona y no regresa a su estado de base, hay que ir a urgencias. O si ustedes sospechan que hay otra condición, por ejemplo, si hay un niño que sufre de una convulsión y de repente también pues ha tenido fiebre y ha tenido tos y ha tenido, digamos, algún otro síntoma de algo que pueda ser tratable, que pueda disminuir el riesgo de seguir convulsionando, valdría la pena hacerlo mirar. Finalmente, bueno, ¿por qué cambia la epilepsia? Como les decía, hay factores del crecimiento que tienen que ver con, digamos, la pubertad, cambios hormonales, simplemente cambios físicos o la evolución misma del síndrome de Ángel. Muchos padres, digamos, en medida que pasa el tiempo, se dan cuenta que el cerebro empieza a funcionar de una manera diferente y tiene mayor propensidad a otros tipos de epilepsia, perdón, de convulsiones dentro de esa epilepsia. O inclusive cambia, digamos, el aspecto de ciertos movimientos, donde hay eventos que no son convulsivos o puede haber eventos que no necesariamente requieren ese manejo. Muchos padres, digamos, ya de niños un poco mayores, deben de estar alerta sobre algo que se llama estatus epiléptico no convulsivo, es decir, un niño o niña con Angelman que viene teniendo un desarrollo, digamos, a cierto ritmo y de repente empieza a perder habilidades o se encuentra que está muy somnoliento, no en un día, ¿cierto? Sino algo que se prolonga durante varios días que ustedes dicen, mire, está hablando mucho menos, le cuesta mucho alimentarse o está muy cansado, muy letárgico. Hay que alertar al neuropediatra porque eso puede ser convulsiones que no estamos viendo, simplemente suceden en el cerebro y afectan su capacidad de mantener ese ritmo digamos, de su alerta día a día. Y para eso hay diferentes protocolos de manejo que existen en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, en Venezuela. Simplemente es de comunicación con su neurólogo pediatra. Inclusive puede hacerse sin tener que hacer un electroencefalograma si hay una sospecha suficientemente alta. Entonces, es algo que debieran acudir ustedes cuanto antes. Ahora, ustedes acuden a urgencias, en urgencias les van a mandar a la casa y les dicen tiene un virus. Entonces, no es una discusión con un médico general de urgencias, lamentablemente, es algo que requiere de un médico especializado que entienda sobre algo. También hay ciertos cambios que se llaman mioclonías no epilépticas y hay ciertos temblores que son una discusión ya para niños mayores y para adultos jóvenes y eso con su neuropediatra para saber, bueno,
¿Qué es lo que debemos hacer al respecto de esto? Si son convulsiones, no son convulsiones, debemos cambiar medicamento. Por ejemplo, si venía con un muy buen control con ácido valproico por alguna razón y le dicen a ustedes, oiga, está teniendo ahora muchos temblores y mucha dificultad, es el momento de pensar en hacer ese cambio. ¿Y qué puntos hay que tener en cuenta? Lo más importante como padres jóvenes es reconocer tempranamente y no desfallecer ante la sospecha, ¿cierto? No deje que su pediatra les diga, no, es que se veía cansadito ese día, no dejen que el médico de urgencia les diga, no, eso no es nada, señora, tiene un virus, sino ir al estudio y reconocer a través del electroencefalograma, entender que no es inmediato el control y no es una solución rápida, es algo en que toca a veces modificar, empezar y ajustar medicamentos. Las convulsiones prolongadas son inusuales, pero se debe tener un plan sobre cómo manejarlas. Pueden ser muy diferentes las convulsiones y puede ser muy difícil describirlas con palabras en nuestro lenguaje del día a día. Entonces, ante la duda, grabarlo es lo mejor. En niños mayores y con cambios en el desarrollo que haya sospecha de esas convulsiones no epilépticas, perdón, de ese estado no convulsivo, es bueno considerar si ver al neuropediatra y hacer un electroencefalograma o si tratar. Y hay que entender que la epilepsia es solo una parte del síndrome de Angelman y el tratamiento tiene que tener en cuenta la calidad de vida. Es decir, no se trata de cero convulsiones porque voy a, mejor dicho, deshacerme de eso y tener un niño o niña que está, como quien dice, dopado continuamente. Les agradezco a los que me invitaron a hacer un poco de esta conversación y a los que me compartieron algunos videos para, digamos, ilustrarlos a ustedes también como padres. Y abro un poquito a que me comenten, veo que hay algunas preguntas, creo. Sí, doctor, muchísimas gracias por compartirnos tu valioso conocimiento, tu experiencia sobre la epilepsia en el síndrome de Angelman. Creo que era una charla que necesitábamos los padres. No, como decimos, nunca dejamos de aprender, más que nada cuando queremos de verdad darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida. Si quieres, voy a empezar a leer algunas de las preguntas que nos han entrado em, por el chat. Hay unas que ya has contestado, sin embargo, voy a leerlas. Denise nos dice, es importante que el doctor nos pueda recomendar como profesional especialista en Angelman la manera en que debemos exigir a los médicos del Seguro Social de nuestro país, tanto para la consulta como para emergencia. ¿Cómo deben tratar a nuestros hijos? La prioridad de darles atención inmediata y tomarlo como emergencia y no como urgencia. Porque para nuestros niños los periodos convulsivos son determinantes en su desarrollo y que Sí. si no son atendidos más tiempo pueden retrasar los avances obtenidos. Que no nos tomen a la ligera y entiendan la celeridad del síndrome y que puedan dar seguimiento al manejo, control, a la medicación que recomendamos desde FAST y a los kits de emergencia que podemos manejar en caso de ser necesario. Yo, mejor dicho, esta es una protesta de toda Latinoamérica y todo el mundo, inclusive pues aquí muchas veces en Estados Unidos también el acceso es un poco difícil. Y yo pienso que el primer, digamos, abogado, por así ponerlo, de sus hijos e hijas son ustedes mismos, en el sentido que traigan la documentación necesaria y hay que tener, digamos, lo que yo llamo un pasaporte de qué es el síndrome de Angelman y qué es la condición de mi hijo, cuál es el diagnóstico y cuáles son todos estos recursos de información que creo que hay diferentes fundaciones, incluyendo FAST, que comparten cierta documentación para uno tener siempre a la mano. Ahora, abogar ante un sistema de salud en puntual es un poco más complicado, es más como a través de mi, por ejemplo, de mi pediatra, de la persona que ve a mi hijo en el día a día, puedo hacer para que si bien o me envía la consulta o me ayuda a empezar el manejo, porque en muchos de nuestros países, ¿cierto? El neurólogo es un punto de acceso casi que final, pero los pediatras pueden tener cierta capacidad de hacer manejo. Eh, en algunos casos, digamos, si hay unas convulsiones que son muy clásicas, pues hasta un pediatra, inclusive un pediatra, porque los pediatras son médicos entrenados, especializados, con muy buen conocimiento, pero inclusive algunos médicos generales tienen la capacidad de decir, perfecto, yo empiezo el Keppra y empezamos a manejar las convulsiones mientras usted llega a ese punto de la consulta, ¿cierto? Pero yo les diría, lo más importante es establecer, digamos, una serie de 2 o 3 documentos sencillos donde diga qué es Angelman, cuáles son los medicamentos recomendados, cuáles son las terapias recomendadas o los estudios recomendados
para llegar a donde esos, tanto pediatras o neuropediatras y decirle, mire, estoy muy preocupado por esto, cómo iniciamos el tratamiento mientras que se mueve todo este sistema de salud que es lento y burocrático, lamentablemente. Ahora, los kits de emergencia. Eso, hasta aquí en Estados Unidos tenemos mucho denial, ¿cierto? Muchas personas que yo le digo, mire, me gustaría darle el spray nasal y llegan a los 2 meses y me dicen, no, el seguro no lo aprobó, lo que fuera. Entonces uno se tiene que poner, como dicen, creativo, ¿cierto? Le toca a uno buscar, bueno, si no es el diazepam nasal, entonces ¿será que puedo usar el ribotril en gotas, el ribotril en tabletas o algo así, que pueda ser una alternativa, donde yo sé que es seguro, claro, no la tableta entera para que no se la vaya a tragar a los pulmones o algo así, pero algo que yo pueda decirle a un padre, mire, tenga esto, tritúrelo rápidamente y se lo pone dentro de la boca como una alternativa que pueda ser fácil de conseguir y que no tenga que ir dentro de toda esa burocracia extensa. Bueno, excelente, doctor. Muchas gracias. Camila nos dice, ¿en qué momento lo considero una urgencia? Creo que esa pregunta ya se respondió. Matilde tiene crisis atónicas y está con convulsiones todo el día. Mire, yo le diría esto, la urgencia es la urgencia de tener el control máximo que podamos alcanzar, ¿cierto? Pero como les decía, cada una de esas convulsiones individualmente, breves, atónicas, no necesariamente están generando un cambio en el cerebro, es más bien un reflejo de que hay cambios en el cerebro produciendo esas convulsiones. Pero lo importante es, digamos, reconocer cuándo la urgencia requiere que uno vaya a donde un tercero. Un tercero es a urgencias, porque en urgencias ustedes van a llegar y les van a decir síndrome de qué, síndrome de Ángel quién, no sé qué. Entonces, si el médico no conoce bien qué es eso, pues ustedes no quieren tener que recurrir a alguien que no es la persona idónea para eso. Cuando son crisis muy frecuentes, la comunicación y las visitas frecuentes al neuropediatra son importantes. Yo les propondría es que ustedes, por ejemplo, cuando tengan su cita con el neuropediatra, discutan cuál es el plan de acción, ¿cierto? Por ejemplo, yo inicio un medicamento con alguien, le digo, mire, yo no tengo citas antes de 4 meses, pero le propongo que dentro de 2 semanas, si estamos viendo esta frecuencia de convulsiones, podemos aumentar un poco este medicamento en la mañana o en la noche, o modificarlo de esta manera. Entonces, tener un plan de acción que diga cuáles son los puntos de evaluación. Usualmente, dentro de una semana vamos a hacer esto, dentro de 2 semanas podemos hacer esto. Llámeme, mándeme un mensaje, déjeme una nota o alguna cosa en el consultorio donde yo pueda revisar y usted me diga, va muy bien, no cambiamos nada, o doctor, sigue con la misma frecuencia de convulsiones, entonces le incrementé el de la mañana como me indicó, o sigue con muchas, pero de mucho cansancio, entonces le incrementé solo la dosis de la noche como usted me indicó, ¿cierto? Pero hay que tener, digamos, ese plan B y C de anticipado para saber uno, digamos, cómo hacerlo antes de la próxima cita. Excelente, muchas gracias, doctor. Verónica, mamá de Nicolás de 14 años, nos dice que está diagnosticado con epilepsia de ausencia. Por las noches le saltan sus extremidades y su cabeza tiembla. Se lo comenté a la neuróloga y le envió a hacer un holter para evaluar durante el sueño. Él toma un medicamento que se llama etosuximida. Solo se encuentra en la Liga de la Epilepsia en Chile. Agradecería una opinión del doctor. Sí, miren, es un poco difícil, como les digo, tener un diagnóstico o una opinión diagnóstica o terapéutica individualizada en ese sentido, ¿cierto? La etosuximida es un medicamento que utilizamos en crisis de ausencia, pero es más para crisis de ausencia muy clásicas o sumado a, digamos, a otro medicamento generalizado. Yo no sé si Nicolás toma únicamente etosuximida. Me imagino que por el Holter va a ser el electroencefalograma y no solamente un Holter usualmente pues es del corazón, ¿cierto? Me imagino que es como una telemetría más continua para ver cómo están sus ondas cerebrales también porque puede que haya rasgos dentro de eso que digan, mire, la etosuximida es una buena opción, pero el clobazam o algún otro medicamento puede adicionarse para incrementar, digamos, el cubrimiento. Lo otro es esos temblores y esos sobresaltos en medida que un niño crece, se vuelve un poco mayor, ¿cierto? Que ha tenido, por ejemplo, estabilidad con algo como etosuximida durante un tiempo. ¿Será que sí son o no son convulsiones? ¿Será que son lo que lamentablemente en Angelman muy en particular nos confunde y es, ¿será que son crisis, no, sino mioclonías no epilépticas? Sobresaltos que suceden sin que necesariamente representen un empeoramiento de la epilepsia, que pueden responder, digamos,
de una manera diferente a un medicamento que se hubiera usado antes. Por ejemplo, hay muchos niños que empiezan con Keppra, con levetiracetam, tempranamente en la vida, luego lo descontinúan o lo cambian por otro medicamento y resulta que ya en su adolescencia vuelve y surge estas mioclonías no epilépticas. Eso, como dice usted, los sobresaltos donde le saltan sus extremidades o puede tener un temblor que puede ser varias mioclonías de su cabecita. Y resulta que Keppra, aun cuando no son convulsiones epilépticas, para esas mioclonías puede ser un medicamento para sumarle o para considerar. Pero el estudio, ese estudio durante el sueño y la noche puede ser muy valioso para entender son o no son y para entender cuál es el medicamento que pueda sumarse. Perfecto. Denise nos dice, la última vez Isabela tuvo crisis convulsivas. Le aplicaron avena, fenitoína, se la sacamos de a pocos. Ella toma solo Keppra. Su neuro estuvo de acuerdo, pero solo para controlar esa situación. ¿Qué opinas? 100%, mire, y por eso les decía, como la segunda diapositiva les dije, nada, esto es la verdad absoluta. Cuando hay una convulsión prolongada, ¿cierto? Muy prolongada, es decir, una situación donde uno dice, tengo que darle un medicamento adicional fuera de, digamos, lo común para manejo, la fenitoína o fosfenitoína suelen ser medicamentos que son muy bien recibidos en un momento de lo que llamamos estatus epiléptico, va prolongada como un manejo de emergencia, ¿cierto? La fenitoína, así como la carbamazepina y la oxcarbazepina y ese tipo de cosas que les había mencionado, son medicamentos que preferimos no usar porque pueden empeorar los tipos de crisis, pero sabemos que en el momento de una crisis prolongada a veces toca, mejor dicho, lanzarle de todo y puede ayudar para controlarla en ese momento, pero entonces es preferible después revertir, por ejemplo, al levetiracetam, al QEP. O sea, me parece que eso es un manejo adecuado. Sí. Perfecto, doctor. Gracias. Gabriela nos dice, buen día. ¿El ácido valproico se puede retirar de forma total por un nuevo medicamento o su cambio de ser en combinación con el nuevo medicamento, por ejemplo, con levetiracetam? Es muy importante, Jocelyn sí nos menciona esto, que cualquier cambio o cualquier medicamento que vayan a agregar no lo hagan de forma individual, siempre tiene que ser con una consulta con su neurólogo. Em, ya el doctor nos ha contado por qué, pero por favor esto sí ténganlo en cuenta, em, porque no podemos tomar estas decisiones de forma individual. Entonces, Sí, doctor, ¿qué nos cuentas sobre no, lo que dice yo les diría, Gabriela? mire, cualquier cambio de medicamento tiene que ser con un reemplazo adecuado, ¿cierto? Entonces tiene que ser con una guía de cuál va a ser digamos, la titulación progresiva del nuevo medicamento para después reducir el otro. Porque recuerde que lo mejor a veces es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Entonces uno dice, no, vamos a quitar el ácido valproico porque está empezando a tener algunos temblores, entonces yo quiero quitar eso ya. Resulta que lo quita y pues los temblores desaparecen, pero vuelven y resurgen las convulsiones muy rápidamente. Eso todo tiene que ser lo que llamamos una titulación cruzada, ¿cierto? Incrementar uno, llegar a una dosis que pensamos es la adecuada y después empezar a disminuir el otro. Que la velocidad de la disminución ya depende de su médico y de cómo lo hagan. Pero inclusive, mire, yo no tengo síndrome de Angelman. Yo me tomara ácido valproico y me lo quitara de un día para otro puede que me surjan convulsiones, sencillamente por quitar ese medicamento, sencillamente, digamos, la resaca de quitar ese medicamento. Perfecto, gracias, doctor. Ana Rocío nos dice, mis gemelos Anelman de 23 años tienen movimientos de manos involuntarias, días más intensos y por periodos más prolongados. Es un tipo de crisis epiléptica. Eso creo que Jocelyn lo dijo ahí muy bien. Es importante grabarlo y consultarlo puntualmente con el médico. Y si hay verdaderamente una preocupación, tocaría grabarlo durante una telemetría, durante el electroencefalograma para saber. Pero muchas veces hay movimientos que no tienen consecuencia. Entonces no se trata, volvemos al punto de manejar la calidad de vida más que tratar de remover movimientos sí o sí. Perfecto. Em, dice iPhone, pero no sé quién es, pero dice, mi hija casi no convulsiona, pero de la nada le sube la fiebre y le da convulsión. Le hacen exámenes y después todo sale normal. Sí, eso y puede pasar muy a menudo porque recuerde, tenemos en el medio ambiente miles y miles de virus, por ejemplo, que pueden causar fiebre y diferentes cambios en un niño y no tenemos sino pruebas para hacer para unos 50 o 60 de esos virus, entonces nunca vamos a poder capturar
todos los virus, ¿cierto? Todos conocemos del COVID, el coronavirus y esto, y la influenza y esto, pero resulta que hay centenares de virus de los cuales no nos damos por enterados, que son los que nos causa cualquiera de nosotros una fiebre, una gripa, un malestar. Cuando hay epilepsia y hay un virus o algo que coexiste, se disminuye el umbral de convulsiones, ¿cierto? Es decir, una persona que tiene una propensidad a convulsionar, llegar y sobrepasar ese umbral para generar una convulsión es más fácil. Entonces, a veces cuando uno empieza a reconocer esos patrones, puede hablar con su médico y decirle, oiga, doctor, ¿qué hago en caso de que mi hijo se enferme? No qué hago en caso de las convulsiones, sino qué hago en caso de que mi hijo se enferme. A veces, por ejemplo, yo en algunas condiciones decimos, bueno, vamos a tener un puente de clonazepam, donde algunos días le vamos a dar una dosis baja de clonazepam, algo que no le afecte su calidad de vida, pero si está enfermo, durante 3 o 4 días vamos a usar clonazepam un par de veces al día para volver a aumentar ese umbral de convulsión y artificialmente, por así ponerlo, mientras que se le pasa la gripa o la fiebre o lo que fuera. Perfecto. Karen nos dice, mi hija sufría de crisis atónicas, está tratada con clobazam, le llegó su periodo y sufrió su primera crisis tónico-clónica. Tuvimos que agregarle tiracetam. Es Sí, es precisamente, Karen tiene el ejemplo de lo que mencionaba, que las hormonas y los cambios hormonales pueden tener un impacto muy significativo, inclusive pues en las mujeres. A veces una consideración es un poco menos usada es ciertos medicamentos que puedan darse durante el periodo, pues el periodo, ¿cierto? Durante los días antes y los días después del periodo que puedan hacer casi que lo mismo que el clonazepam que les mencionaba, disminuir ese riesgo de convulsión con esas durante el periodo si está muy bien circunscrito a eso. perfecto. Doctor, vamos a hacer yo creo que unas 4 preguntas más. Sin embargo, todas las preguntas que quedan acá te las voy a enviar y si nos puedes dar una contestada después por mensaje sería ideal. Escucho que el ácido valproico usualmente afecta a la marcha. Si el niño ya camina, ¿aún así se puede afectar o ahí sí se recomendaría? Mire, yo les diría esto. El ácido valproico tiene como cualquier otro medicamento de bueno y como de malo, ¿cierto? Y es en el contexto de Angelman, uno de esos donde hay un poquito de controversia. Si no hay disponibilidad de nada más por proteger, digamos, mi hijo camina pero tiene convulsiones y si no tenemos mucho más para hacer, pues hombre, el ácido valproico es una opción que nos toca contemplar, ¿cierto? Lo que les diría es en Angelman como tal, hay un progreso en los cambios de la marcha que puede ser significativo, es decir, a mayor edad puede haber un cambio en la capacidad de hacer la marcha y sabemos que a mayor edad, si tenemos ese cambio y tenemos riesgo de tener temblores y otras cosas, pues a mayor edad es preferible considerar retirar o sustituir el ácido valproico en algún punto, ¿cierto? Pero no porque un niño esté ya caminando o tenga alguna condición y les diga a su neuropediatra, mire, esto es lo que tenemos y necesitamos controlar, tiene 45 convulsiones al día, pues si eso es lo que se debe usar, eso es lo que hay disponible, eso es lo que ustedes deben contemplar. Pero vuelvo y les digo, son situaciones individuales. Perfecto, perfecto. Bueno, a nuestra segunda pregunta, ¿cuál sería el tope de cantidad de medicamentos que se puede consumir? Mi hija actualmente está con 3 medicamentos y aún sin controlar sus crisis. Y esa es la historia de muchos padres, lamentablemente, y es no controlo totalmente sus crisis, lo que llamamos una epilepsia, ya sea resistente o difícil de tratar o intratable. Y muchas veces el juego es entender cuáles son las metas, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de disminución de convulsiones comparado con los efectos secundarios de las de los medicamentos, ¿cierto? Y entender discutamos alternativas o replantear cuáles son los medicamentos que siento que han hecho mayor efecto. Para mí lo más importante de eso no es cuántos se deban tener o cuántos se puedan tener, sino tener un entendimiento de cómo vamos modificando los medicamentos para saber si le funcionó o no le funcionó, porque a veces uno empieza uno y dice, no, pues no ha controlado, entonces suma el otro, no, pues un poquito mejor, suma el otro, entonces un poquito mejor, pero resulta que el primero, por ejemplo, no hizo mucho efecto, entonces uno puede empezar a decir, ok, vamos pelándole un poquitico así como una cebolla, vamos quitándole una capa y vamos mirando a ver qué sucede. Porque, pues, también tener lo que llaman polifarmacia no es bueno por el sentido del potencial de efectos secundarios, interacciones entre medicamentos y sencillamente que yo como padre o madre, pues, hombre,
¿Cómo me voy a acordar todos los días de dar todos estos medicamentos? Voy a empezar a tener también dificultades. O si le encomiendo el cuidado a mi hijo o hija a alguien más, pues también va a tener dificultad de acordarse a esta hora el clobazam, luego a esta hora el ácido valproico, luego a esta hora el Keppra y luego a esta hora el clonazepam y luego esto y lo otro. Entonces, mientras menos, mejor, pero si es necesario tres medicamentos, no es algo, digamos, extravagante, por así ponerlo, lamentablemente. Ok, Ana nos dice, mi niña de 4 años está cursando por un proceso de cambio de medicación por lo que está cursando con alteración de sueño. Le enviaron melatonina, una tableta antes de dormir para poder conciliar el sueño. Sin embargo, entre los efectos adversos encontré que hay que tener precaución en paciente con antecedentes de crisis convulsivas y quisiera conocer cuál es su opinión. Yo, la verdad, no hallo que haya un problema particular con respecto a eso. Yo les digo, digamos, en absoluta sinceridad, los efectos secundarios que están que uno encuentra en Google y que encuentra en los medicamentos y toda la cosa, pues es un listado que está construido por parte por médicos y en parte por abogados, ¿cierto? Que están evitando cualquier tipo de riesgo legal. Si su neuropediatra le recomendó o su pediatra le recomendó y le dijo, use melatonina a una dosis razonable, no le veo, digamos, con tal de que continúe con algún medicamento que esté preveniendo las convulsiones, no veo ninguna dificultad con la melatonina. Listo. Bueno, voy a hacer dos preguntas más, perdón, doctor. Tenemos muchísimas Tranquilo. y prometo a todos que vamos a contestarlas cuando, lo antes posible. Yo le voy a mandar todo al doctor Jiménez para que no lo pueda contestar en su tiempo. Pero entonces voy a escoger dos preguntas más que van en orden. Entonces dice, Sandra dice, mi hijo tiene 32 años. Ya probamos diferentes medicamentos y el que notamos que controla más sus convulsiones es la carbamazepina. Tiene una o dos al año fuertes de movimiento en todo su cuerpo y duran un ratito, termina muy agotado. ¿Es bueno cambiar a otro medicamento para que ya no tenga más crisis? No, no, como les dije, yo no tengo la verdad absoluta y creo que nadie la puede tener, ¿cierto? Al final de cuentas, sabemos lo que recomendamos inicialmente como algunas de esas terapias de manejo, pero hay niños y niñas en cuya situación se sale, digamos, del común y donde después de muchos ensayos, una persona de 32 años que ha tenido cambios en su cerebro durante los últimos 32 años, ¿cierto? Puede ser que ese sea el medicamento que mejor le funciona. Si él está bien controlado, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿cierto? Salieron a decir, mire, el doctor Jiménez dijo que la carbamazepina no se usa. No se prefiere y sobre todo no se prefiere como un medicamento de primera instancia, pero si él ha ensayado muchos medicamentos y resulta que la carbamazepina funcionó. Yo me he sorprendido, yo antes trabajaba en la Florida y venía mucha gente de Cuba, ¿cierto? Y la disponibilidad, por ejemplo, en Cuba de medicamentos es relativamente baja de esa variedad y venía mucha gente con carbamazepina. Y me sorprendía que había buen control, no de Angelman en particular, pero de convulsiones donde yo no hubiera usado carbamazepina y resulta que la carbamazepina les funcionaba. ¿Y qué hacía yo? Pues yo no voy a reinventarme la situación, continuamos la carbamazepina, porque es algo que le está funcionando. Perfecto. Bueno, esta es nuestra última pregunta. Marta Heredia nos dice, buenos días, doctor. Mi hija tiene 22 años. Ella convulsionó mucho hasta los 10. Tenía crisis de ausencia. Ahora no convulsiona, pero sigue tomando Urbadan o Clobazam. Actualmente se le ha agregado aripiprazol por problemas de conducta. ¿Es perjudicial que tome los dos medicamentos o no pasa nada? Usualmente no pasa nada si hay buen control de las convulsiones, ¿cierto? Nosotros usamos el aripiprazol o se llama también Abilify, que es un antipsicótico, es decir, o un neuroléptico antipsicótico, es un nombre tan antipático para las cosas, pero en realidad es un medicamento que ayuda para disminuir la severidad de ciertas conductas. Lo único que hay que notar es que algunos de esos medicamentos pueden incrementar o disminuir el umbral de las convulsiones, ¿cierto? Entonces, si uno no está tomándose bien su medicamento para las convulsiones, pues, y está tomándose el aripiprazol o lo que fuera, pues puede tener más riesgo de convulsionar, ¿cierto? Pero los medicamentos son muy bien tolerados juntos y si es necesario sumar, yo tengo varios pacientes que necesitan algo como el Abilify, el aripiprazol o cosas similares. Lo que es importante es ir reevaluando en medida que tienen ustedes, digamos, el proceso con su neurólogo o con quien fuera, pues bueno, y ¿cuándo vamos a empezar a disminuir el Abilify, el aripiprazol, si es que ya, digamos, no estamos teniendo esas dificultades conductuales y ese tipo de cosas? Perfecto, perfecto. Doctor, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, por acompañarnos hoy, por
habernos enseñado todo esto. Como repito, como padres nunca podemos dejar de aprender, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, para poder darles una mejor calidad de vida. Otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por siempre estar presente por las familias Angelman, por las familias Angelman en Latinoamérica. Em, Cualquier cosa te estaremos molestando, te estaré mandando obviamente todas las preguntas que nos hacen falta. Esta charla quedó grabada, va a quedar publicada en el canal de YouTube, así que pueden volver a ella si tienen alguna pregunta. Y asimismo, si tienen alguna pregunta sobre este kit que el doctor habló, como este plan que viene realmente son manejos que vienen desde las clínicas Angelman y son consensos multidisciplinarios que se han hecho con diferentes médicos, se lo pueden pedir a Gaby Vega, nuestra directora de familias. Y asimismo, tendremos un documento nuevo que viene desde el Angelman Syndrome Foundation, que tiene los diferentes pasos, ¿no? ¿Cuáles son esos medicamentos? Como nos decía el doctor, el medicamento dar en primera instancia, en segunda instancia, y cómo actuar en todo esto. Obviamente, el doctor Jiménez hace parte de estos documentos, así que tener su firma ahí es muy importante. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hoy. Cualquier cosa nos pueden escribir por privado también. Y apenas el doctor nos haya contestado esas preguntas que nos hicieron falta, se las compartiremos también. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les deseo un muy feliz fin de semana, un feliz Día de la Madre a los países que celebran este fin de semana. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo muy grande a todos. Que estén muy bien. Adiós. Chao. Gracias, doctor. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Feliz día. Gracias por todo, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Chao, Gracias. chao. Gracias. A todos.